Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestros espacios de charlas empresariales. Recuerden que todos los miércoles tenemos esta cita a las 11 de la mañana, espacios de formación empresarial generados por la Escuela LatinPyme y la Fundación Unipymes. También les recuerdo que dentro de la Escuela LatinPyme y la revista LatinPyme ofrecemos capacitaciones in-house, para lo cual les estamos dejando en el chat el enlace para que ustedes puedan obtener mayor información. Hoy vamos a abordar un tema súper importante con un espectacular invitado. Vamos a hablar de habilidades digitales, en compañía de Alex Sanabria. Alex es profesional en publicidad de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, máster en marketing y dirección comercial, Eurotechnology España, posgrado en marketing digital y community management, IEBS Escuela de Negocios Barcelona, magíster en comunicación creativa, Universidad Los Libertadores, con una amplia experiencia implementando estrategias de marketing tradicional y digital, decano y director de diversos programas, liderazgo de equipos digitales, creativos de mercadeo y docentes, diseño de planes de comunicación publicitaria, manejo y contratación de agencias y empresas de publicidad tradicional y digital, experiencia en la creación de ecosistemas digital de mercadeo para marcas y empresas, líder en creación y construcción de e-commerce. Sean todos bienvenidos. Les recuerdo que la sesión se está grabando y ustedes pueden revivir este evento desde el día de mañana en cada una de sus aulas. Alex, qué gusto tenerte en este espacio. Bienvenido, tienes la palabra. Buenos días a todos, qué rico estar aquí con ustedes nuevamente, acompañarlos a hablar de esto que nos gusta tanto, que es los temas digitales. Muchas gracias, Pau, por la invitación, como siempre, LatinPyme, preocupado por la formación y por los avances en temas de habilidades digitales para toda la gente. Bueno, después de esa vasta presentación que nos hizo Paola, solamente me queda decirles que todo este conocimiento, toda esta experiencia al servicio de todos ustedes, siempre con ganas de compartir, de contarles. Hoy vamos a hablar de un tema que generalmente está rondando nuestras vidas profesionales, pero a veces como profesionales no le ponemos mucho cuidado, no le ponemos mucha atención. Hace muchos años, yo digo que ya 14 son varios, son muchos. Hace como 14 años que empezamos a trasegar este tema del marketing digital. Y todo era una novedad, todo era una cosa impresionante, estábamos viendo un nuevo mundo, una nueva forma de hacer las cosas. A hoy, después de tanto tiempo, todavía hay personas, todavía hay empresas que no han logrado entender, que no han logrado compenetrar dentro del ecosistema digital. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Todavía hay marcas, todavía hay productos que no han logrado identificar ese lenguaje con el que se habla hacia el consumidor final o con el que deberían hablar las marcas al consumidor final. Para los que ya han estado en alguna de mis charlas anteriores, les recuerdo también que, perdón, voy a silenciar el chat. Ya. Les recuerdo que siempre les venía diciendo como que había que estar muy a la vanguardia de cómo había cambiado el consumidor final, cómo ha cambiado ese usuario final, porque definitivamente nunca habíamos tenido las marcas tan cercanas a los usuarios, nunca habíamos tenido esa cercanía de un diálogo tan directo de las marcas con el consumidor. Recuerden que lo que más cambió de toda esta era digital, y que es lo que se vuelve el desafío actual, es las personas o son las personas. Fueron los individuos quienes generaron cambios, quienes empezaron a cambiar su forma de conducta digital a través de las compras, a través de las interacciones en las redes sociales, a través de compartir contenidos en los blogs, a través de volverse partícipes de estos escenarios digitales. Y eso no lo vieron venir las empresas, no lo vieron venir las marcas, porque siempre fueron un emisor, siempre fueron las personas o siempre fue el interlocutor directo. Nosotros éramos pasivos, éramos un receptor pasivo. Hoy en día tenemos infinidad de emisores y de receptores. Entonces,
cada día crecen más las herramientas digitales, cada día crecen más las plataformas digitales. Hoy en día hoy estamos como hace 14, 15 años, cuando hablábamos de marketing digital, hoy estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de data business, estamos hablando de automatización. Y obviamente, al estar hablando de todo eso, quiere decir que hemos avanzado una cantidad de cosas a nivel de la tecnología, a nivel de todo lo que es Internet. Pero lo más crítico de todo esto, y especialmente para los que tienen empresas o para los que están emprendiendo, los que están iniciando negocios, es entender que las personas han sido prácticamente el motor del cambio. Yo no me canso de decirlo en este y en todos los escenarios donde estoy invitado a charlas o a compartir con público, y es que el marketing digital no lo inventó nadie de marketing. El marketing digital fue una consecuencia de todos los cambios que se dieron, especialmente en el consumidor. Entonces, por eso hoy, en esta charla que quiero hacerle mucho énfasis a los profesionales y despertarles un poquito esa inquietud, no solo para que aprendan de marketing digital, sino para que empiecen a ver cuál es el impacto que está teniendo la tecnología dentro de la sociedad, para que veamos cuáles son esos avances y esos desafíos que estamos teniendo en la era digital, porque siguen habiendo cambios, van a venir todavía muchos más cambios, y si nosotros no nos preparamos, si nosotros no estamos como profesionales listos para enfrentar todos estos cambios, seguramente vamos a empezar a quedar un poquito atrás. La gente dice que la inteligencia artificial los va a reemplazar, que la inteligencia artificial nos va a quitar una cantidad de cosas. Yo les aseguro que no. Yo hace 14, 15 años, como les contaba, que me pasé del mundo tradicional al mundo digital, pasé de lo análogo a lo digital. No fue fácil, no fue fácil. Tuve muchas situaciones en las que dudé si era realmente el camino, si realmente yo me sentía abrumado con tanta información aprendiendo marketing digital, me sentía abrumado con tanto término, con tanta cosa, pero cuando logré entender que el escenario era los usuarios digitales con la tecnología y con los medios, me di cuenta que fue la mejor decisión que yo pude haber tenido. A hoy, 17 de septiembre, creo, han pasado mucho tiempo, y desde el momento en que yo decidí aprender temas de marketing digital y todos sus derivados, cursos, Google Ads, Hotspot, bueno, todo lo que alrededor trae y que trato de asimilar en los últimos 6, 7 meses. Yo creo que he hecho por ahí 3, 4 cursos de inteligencia artificial, siempre absorbiendo todo eso para aplicarlo o en mi negocio o en la academia, que es donde paso también una gran parte de mi tiempo, y nunca me he arrepentido. Por el contrario, me siento cada vez más vigente, siento que cada vez estoy aportando mucho más a una sociedad, siento que estoy construyendo cosas en empresa y en empresas, ayudándole a personas y a empresas a construir sus negocios, y ese es el impacto más fuerte que empieza a tener la tecnología en la sociedad actual, y es cómo nos amoldamos y cómo nos adaptamos con la tecnología, con las herramientas, a todo lo que son los avances. Entonces, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, ¿no? La inteligencia, porque de hecho la inteligencia artificial la producimos nosotros. Cuando nosotros tenemos nuestros asistentes virtuales y los vamos preparando, programando, dándole la información para que fluyan, lo que estamos haciendo es automatizar, lo que estamos haciendo es emplear las herramientas tecnológicas de la mejor manera para que funcionen hacia nuestra necesidad. Y la moldeamos de nuestra necesidad. Hagan el ejercicio. Yo en estos días le pregunté a mi asistente de Copilot, oye, ¿tú tienes sentimientos? Y obviamente me respondió, no, yo no tengo sentimientos. Tengo un modelo de interpretación de sentimientos o de experiencias o de interacciones, pero no poseo sentimientos.
Eso es grandísimo, porque nosotros somos los que poseemos los sentimientos, la emoción de gustarnos compartir, la emoción de querer devorarnos el mundo con conocimientos, pero ahora hablemos de empresas y de negocios o emprendimientos, los sentimientos de querer sacar adelante un negocio. Eso es algo que una inteligencia artificial únicamente te va a generar datos, información, guías, pero está en nuestra habilidad racional, emocional, sensorial, el poder tomar toda esta información, el poder tomar todo esto que se nos da hoy a la mano y poderlo volver estrategia y estrategia enfocada en el logro de los objetivos que nos estamos estableciendo. Entonces, ya empezamos a ver casi que marketing digital se volvió como un común denominador. O sea, es como que uno dice, ya la gente tiene que saber de marketing digital. O sea, ya es como un requisito. Y empezar a aprender de todo lo que está adicional hacia ese elemento en función de los negocios es la gran exigencia de estos avances y de estos desafíos que tenemos nosotros en esta era digital. Al final voy a dejar un espacio para que si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún término que haya utilizado lo podamos aclarar. Todo lo digital definitivamente construyó o constituyó algo global. Recuerden que también hemos eliminado barreras idiomáticas, barreras regionales, hemos eliminado una cantidad de barreras a través de lo digital con el buen uso, con la responsabilidad que esto debe tener, pero también nos ha creado una cultura digital global. Entonces ya casi que tenemos comportamientos que también tenemos que saberlos identificar dentro de los escenarios de los negocios, comportamientos de los seres humanos que empiezan a ser homologados, situaciones que son similares en una región o en otra, y si no, el proceso de nosotros también poder empezar a generar una adaptación de todos estos conocimientos y de todas estas situaciones. Entonces empiezan a volverse hoy en día como un requisito para todos los profesionales contar con unas competencias digitales, porque el profesional actual necesita hablar el idioma digital, necesita moverse en el escenario digital. Yo planteo casi siempre un ecosistema digital. Y un ecosistema digital es todo esto que tenemos nosotros alrededor, seguramente en función de los negocios, en función de nuestra vida social, en función de nuestra vida familiar, y en el cual estamos expuestos a muchos dispositivos, ¿sí? A muchos dispositivos que tienen la tecnología, que tienen los avances y que tienen todo lo digital. Pónganse a pensar ustedes en términos de competencias digitales. Y nos reíamos en estos días con unos amigos de una agencia de publicidad porque decíamos, nos fuimos a una empresa a hablar sobre transformación digital y no encontramos un cable HDMI en toda la empresa, ya no había un cable HDMI y todos nuestros aparatos eran inalámbricos, todos, ya ninguno tenía conexión de cables hacia televisores o hacia pantallas. Y decíamos, oiga, nos vinimos a hablar de transformación digital y toda la parte de tecnología nos está fallando. Entonces yo les decía, no, pues es muy fácil, todos tenemos aquí un celular, activemos compartir o por WhatsApp y compartamos toda esta presentación y nosotros la vamos mostrando desde el portátil y cada uno la va viendo en su dispositivo. Digamos que es una solución inmediata, creativa o rápida, pero miren que mucha gente empezó a preguntar, ¿cómo lo descargo? ¿Cómo lo paso al WhatsApp? ¿Cómo se activa Siri? ¿Cómo se activa Dropbox? ¿Cómo se activa el AirDrop? ¿Cómo se activa? Y eso son cosas que uno empieza a ver dentro de profesionales actuales. Incluso hay personas que dicen, ¿cómo activo una cuenta de Netflix? O a alguien le regalan una tarjeta de Paramount Pictures y tiene un código digital y dice, ¿y yo cómo lo activo? O cómo utilizo la televisión on demand. Noten que son muchas cosas que están alrededor de tecnología, que son negocios digitales, pero que son competencias que nosotros también necesitamos empezar a manejar. Necesitamos empezar a conocer y necesitamos empezar a volvernos expertos en eso. ¿Por qué? Porque si no aprendimos marketing digital,
Si no aprendimos a entender al consumidor, si no aprendimos sobre redes sociales y si no estamos entendiendo todo lo nuevo que está llegando dentro de los ecosistemas nuevos digitales, entonces cada vez nos estamos quedando mucho más atrás, ¿sí? Eh, em, es difícil después ponerse al día con tantos avances. Entonces lo mejor es ir aprendiendo, ir actualizando, ir poniéndose a tono con todo lo que está ocurriendo a nivel profesional, ¿sí? Mm, Veamos algo sobre la era digital y su contexto, y es precisamente eso que estábamos hablando ahorita. Un profesional actual tiene que empezar a adaptarse a la era digital, ¿sí? ¿Y qué será eso de adaptarse a la era digital? Pues con tantos cambios, con tanto como nos dio Tim Berners-Lee en el año 1990 y algo, 94, si no estoy mal. Tim Berners-Lee es un ingeniero de sistemas que nos dio la apertura a todo esto. Entonces él fue el que creó el protocolo HTTP, el triple W, el acceso a Internet. Entonces en esa época todo el mundo decía, ah, ya podemos navegar en Internet, podemos entrar a la web. Para algunos, entrar a Internet en ese momento tocaba con una línea telefónica y con un computador. Esa era la forma de acceder a Internet. Entonces, fue un mundo nuevo, fue un mundo nuevo, porque pasamos de las relaciones personales, físicas, del combo de amigos en una esquina, de los compañeros de la oficina en un café, de la salida familiar, de todo ese tipo de cosas, pasamos a meterlos dentro del mundo de las pantallas, ¿sí? En la era digital es el sinónimo de la era de la información. Entonces nos fuimos inmediatamente a buscar información. Altavista, Yahoo, eran los de ese momento, Star Media. Entonces buscábamos, empezaba Wikipedia, ya empezamos a reemplazar Encarta por otro tipo de cosas. Entonces noten que siempre va a haber cosas dentro del periodo digital que van evolucionando y como es tecnología y la tecnología evoluciona, nosotros también tenemos que hacer algo que es la adaptación, ¿sí? Dispositivos móviles, computación, internet, todo esto se está empezando a mover y es lo que ha construido lo que yo llamo el ecosistema digital. Entonces, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos un ecosistema digital, pero a veces no lo hemos identificado. Entonces, cada uno tiene un ecosistema digital como profesional. La gran pregunta es, ¿y usted como profesional en esta era de la digitalización y de la información, cómo es su acceso y cómo es su interacción con esas herramientas digitales? Algo que las empresas y los negocios siempre deben preguntarse y es, ¿cómo interactúa mi cliente o mi posible cliente con la tecnología? ¿Sí? Cómo es esa relación? Porque miren que a veces nos hablan, yo creo que ustedes a veces han escuchado oír hablar de los baby boomers, de la generación Z, de la generación Y, de la generación X. Bueno, ahora está la generación alfa, que son los nacidos ahorita en el 2010. Y detrás de ellos viene otra generación que todavía no la han bautizado, pero seguramente ya casi la van a bautizar. Pero miren que independiente de que ustedes sepan entre qué año y qué año es cada generación, para mí lo más relevante es saber quién es su cliente, en qué generación está, pero cuál es la relación que tiene con la tecnología. Son usuarios de TikTok, son usuarios de Instagram, consultan blogs, descargan archivos, asisten a webinars. Ese es el tipo de preguntas que uno debe hacerse cuando está trabajando dentro de la era digital, dentro de la era de la información. Porque claro, cuando vamos a hablar sobre adaptarnos a la era digital, inmediatamente nosotros empezamos a pensar en el contexto que hay y que es la era digital, la era de la información. Y entonces, si esto es una era de tecnología, pues yo debería dominar la tecnología, ¿sí?
yo debería por lo menos dominar Internet, las búsquedas, la navegación, la descarga, el uso de dispositivos móviles, todo esto que ya hoy en día se ha vuelto fundamental. De hecho, yo puedo hacer una apuesta grandísima con cuántas personas estamos en sala, creo que he visto como 90 y algo. Yo puedo hacer una apuesta con los 90 y algo y es decirles, les aseguro que todos tienen el celular o a un ladito o en la pierna o están viendo esta charla a través del celular. Y casi que es fijo que todos me van a decir sí. ¿Por qué? Porque como ya son aspectos de la vida donde nosotros contamos con el mobile para todos los procesos, entonces con el mobile consultamos el correo, consultamos el WhatsApp, consultamos las redes sociales, compramos, ¿sí? Ahí el commerce también, todo lo que es comercio electrónico empieza a cambiar y empieza a enfocarse también en plataformas digitales. Entonces vean que todo empieza a volverse parte de un contexto, ¿sí? De una situación donde necesitamos acceso inmediato y necesitamos acceso general a la información, porque casi siempre estamos en pro de eso, en pro de buscar a través de las redes sociales, de buscar a través de un blog, a través de los motores de búsqueda. De hecho, miren cómo se están transformando los motores de búsqueda. Ya hay generaciones que no utilizan el motor de búsqueda de Google o el de Edge o el que esté o el de Safari o el que esté preinstalado en su equipo. Ya hay generaciones que hacen motores de búsqueda a través de TikTok, por ejemplo, o de hashtag en Instagram. Entonces estamos viendo cómo la comunicación también en esta era digital está empezando a tener una transformación. Las comunicaciones hoy en día se están volviendo así, instantáneas, rápidas. De hecho, ustedes diferencian una generación de la otra en WhatsApp, porque las generaciones adultas generalmente saludamos a las personas a través de WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo llamar? Las generaciones más jóvenes arrancan la conversación, sostienen la conversación. Hay conversaciones de una semana, 2 semanas, 3 semanas. Entonces, estamos viendo una transformación a través de la comunicación que tampoco es como cuando nuestros padres se llamaban por teléfono y listo, acaban la conversación. Hoy en día las generaciones digitales están teniendo conversaciones por WhatsApp, por la mensajería de Instagram, por la mensajería de Facebook, por TikTok, y a veces hablan del mismo tema por todas las mismas plataformas. Entonces estamos viendo diversas plataformas digitales al uso o al empleo de las personas. Entonces ahí vamos viendo también cambios en la interacción social, cambios en la modernidad que definitivamente nos está llevando a muchos a preguntarnos, pues más chica, esto va muy rápido, o sea, ¿de dónde me agarro? Porque estamos yendo a una velocidad impresionante. ¿Qué son las competencias digitales? Y es bueno definirlo. Yo, pues, bueno, yo como todo profesor siempre le gustan las definiciones, entonces pues, la traje porque también quiero que todos la tengan clara y las competencias digitales son ese conjunto de habilidades que necesitamos o requerimos para usar la tecnología de manera eficiente y de manera segura. Y ahí hago dos énfasis en las dos últimas palabras. Eficiente porque necesitamos automatizar cosas. Eficiente porque necesitamos que los negocios se cierren rápido, mostrar de nuestras habilidades, contar de nuestro personal branding. Ese es un tema que también ha venido creciendo en los últimos años, el personal branding o la marca personal. De eso, de hecho, por ahí también tengo algunas charlas y algunos talleres relacionados con personal branding, porque claro, nosotros también somos marcas, nosotros también nos podemos vender como un producto en un entorno profesional, en un medio profesional. Y ahí cuando uno dice, yo quiero empezar un desarrollo de personal branding, pues es cuando más debería decir, pero para poder hacerlo, necesito tener competencias digitales. Y la segunda, que es la seguridad, que obviamente hoy día o por hoy día nosotros necesitamos saber contar con temas
de seguridad informática, con temas de protección de datos y ese tipo de cosas. ¿Cuál es el marco de referencia de las competencias digitales? Y a mí me gusta esto mucho porque ahora hay la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, por ejemplo, y cada país ahora tiene su Cámara de Comercio Electrónica. Anteriormente, la única cámara que había era la Cámara de Comercio donde uno iba a registrar a sus empresas. Hoy en día está la Cámara de Comercio Electrónica y qué chévere porque también nos da datos del comercio electrónico, nos da datos del crecimiento de la penetración de Internet en el país, de usuarios, de verdad, una cantidad de cosas que uno dice, ahí tenemos que estar los empresarios o los emprendedores que todavía no se han metido por ahí por la Cámara de Comercio Electrónico, los invito a que también la miren. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene también cursos, seminarios, cosas chéveres, incluso algunas muy fáciles, gratuitas, para que también las hagan y se empiecen a formar y empiecen a consolidar todo este tema de competencias digitales. Sin embargo, está DICOM, que es el marco de referencia en el marco europeo de competencias digitales, y ustedes saben, cuando ya una entidad global empieza a generar el marco o unos lineamientos, pues ahí uno empieza a mirar, por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Qué es el DICOM? Es el Marco Europeo de Competencia Digital para la Ciudadanía. Entonces lo desarrolló la Comisión Europea. El objetivo es definir qué significa ser competente digitalmente en la sociedad actual. Y ese DICOM se utiliza para evaluar habilidades digitales. Entonces me puse a pensar que ahora también algunas empresas, cuando hacen sus procesos de selección, cuando hacen toda su evaluación de personal, miran las redes sociales, miran LinkedIn, entrevistan a las personas, indagan cómo están en habilidades digitales para planificar formación en competencias digitales. En eso yo les puedo decir que he tenido una experiencia muy amplia porque he ayudado a muchas universidades a reconstruir sus pensum académicos, especialmente los programas de marketing y publicidad, por el tema de marketing digital. He ayudado a empresas a crear su universidad interna de formación, los famosos Knowledge Manager, enfocados en desarrollar las competencias digitales de las personas, en guiar políticas educativas y laborales. Imagínense donde esto empieza a tomar cada vez más fuerza y más seriedad a nivel educativo y a nivel laboral, pues se van a requerir el último punto, que es ciudadanos, educadores y empresas metidos dentro de todo este contexto de la sociedad digital. Tenemos que formar parte de la sociedad digital porque si hay algo que está requiriendo el mundo digital es una innovación constante. Para la innovación constante que necesitamos, pensadores, ¿sí? Es que el ciclo digital es un ciclo constante, ¿cierto? Se están moviendo cosas de tecnología, ahora que hablaba de la inteligencia artificial y seguramente voy a seguir mencionando la inteligencia artificial, la misma nanotecnología, ¿sí? La misma computación cuántica, bueno, una cantidad de cosas que empiezan a abordarnos que uno dice, oiga, esto, pero bueno, esto, ¿cómo lo empleo en la democratización de la información? ¿Cómo lo empleo en mi formación? ¿Cómo lo empleo en mi impacto sobre el mundo digital y sobre la era digital? Entonces aquí hay 5 áreas clave de competencias digitales. La primera, alfabetización digital. Creo que cuando la Team PYME empieza a citarlos a ustedes y a brindarles cursos y a brindarles capacitación, está haciendo un proceso de alfabetización, en algunos casos en temas digitales. Tenemos que buscar esa alfabetización digital, tenemos que ver cómo la comunicación y la colaboración digital, no hay nada más hermoso dentro del mundo digital que tener co-creadores, que tener colaboradores, que poder estrechar alianzas, que poder sumar todo este tipo de vínculos. La creación de contenido digital sí que está cambiando hoy en día, usted yo creo que todos lo han notado con temas de inteligencia artificial, vuelvo y recalco,
Nos están brindando una cantidad de herramientas para hacer videos, para hacer imágenes. No sé si se han dado cuenta ahora, todo el mundo quiere ser un muñequito dentro de una caja, todo el mundo quiere estar armando una motocicleta, todo el mundo quiere salir en una fotografía con un fondo donde hay una explosión atrás. O sea, todo eso se está dando como tendencia. Sin embargo, ojo, porque también este es un tema que hay que controlarlo bien en el tema de los recursos, ¿sí? Y lo otro es la seguridad digital. Esto se amplía, esto crece, entonces no podemos reaccionar tan de manera inmediata a todos los temas de la seguridad. Entonces, pero sí tenemos que empezar a establecer todos esos temas, protocolos y políticas de nuestros negocios, desde nuestros emprendimientos, porque definitivamente hay mucho acceso, hay mucha facilidad hoy en día, tenemos que cuidar y proteger mucho nuestros activos digitales. Y obviamente competencias digitales para la resolución de problemas, que es nuestro reto profesional de todos los días. Cada día estamos enfrentados a la resolución de problemas. Entonces, cuando hablo de alfabetización digital, para ir como desarrollando un poquito estos 5 puntos, estamos hablando de que nosotros como profesionales siempre tenemos que buscar y gestionar información digital. Siempre nosotros vamos a Google, siempre vamos a preguntarle a ChatGPT, siempre le estamos preguntando a Copilot. Tenemos que aprender a leer y a escribir digitalmente. Entonces miren que ahora yo he visto cursos y incluso alguien lo planteó ya como una carrera, es que la ingeniería de prompts. Claro, porque ya nos dijeron, es que ChatGPT no es que usted vaya y le escriba así como, como usted habla en el día a día, no. Usted tiene que estructurar el lenguaje, usted tiene que construir esos famosos prompts, ¿sí? Porque ahí es donde empieza también parte de este conocimiento digital y es empezar a saber cómo navegar, cómo buscar, cómo filtrar la información y cómo obtener un contenido digital que realmente me permita, ahora sí como profesional, evaluar esa credibilidad, evaluar esa fiabilidad de esa información y poderla colocar y sustentarla, ¿sí? Yo le digo a mis estudiantes, porque he escuchado colegas, profesores, colegas en las universidades que le dicen a los estudiantes, prohibido hacer este trabajo con ChatGPT, prohibido hacer este trabajo con inteligencia artificial. Y yo digo, eso a mí me suena un poco distorsionado, porque uno lo que debería hacer es fomentar que los estudiantes utilicen las herramientas digitales. Yo lo que sí les digo es, utilicen las herramientas, utilicen la inteligencia artificial, pero filtren, pongan su conocimiento, pongan su capacidad y miren qué tan creíble y qué tan confiable es lo que está generando para que usted aborde y arroje el resultado. Eso mismo deberíamos hacer nosotros los profesionales. Entonces, también tenemos que aprender en alfabetización a gestionar datos, porque hoy en día son muchísimos más los datos. Imagínense que cuando el marketing, y siempre me acuerdo de esto, el marketing digital inició, uno medía habían dos indicadores, dos KPIs de ese momento, que eran muy fáciles, pero pues en su momento eran difíciles, que era tener seguidores y tener likes. Entonces, me acuerdo que uno se reunía en las empresas y decía, aumentamos tantos seguidores y a esta publicación le dieron tantos likes y nos aplaudíamos y nos abrazábamos. Hoy en día son de los indicadores menos importantes porque hay cosas mucho más fuertes en la data, las interacciones, hay muchas cosas en tendencias, hay cosas que no sé si alguien estuvo en mi charla sobre publicidad programática y les decía cómo toda esa información se va filtrando, se va organizando de manera que se vuelve predictiva. Entonces empezamos a tener una información y a contar con un contenido digital que cada vez se hace más necesario saberla interpretar, saberla leer, porque pues yo puedo tener muchísimos datos, puedo tener un CRM grandísimo, puedo tener una base de datos amplia, pero si yo no sé qué hacer con ello, si yo no sé cómo tomar eso y volverlo y convertirlo en una estrategia para mi compañía, pues lo que estoy es llenándome de data, de data, de data y almacenando, almacenando, almacenando y eso no sirve de nada. Entonces, a eso hace alusión la alfabetización digital. Cuando hablamos de la comunicación y de la colaboración digital, entonces nosotros decimos, bueno,
correo electrónico venimos usando ya hace bastante tiempo, videoconferencias ya las manejamos, pero aún todavía hay personas que dicen, uy, no, a mí Teams todavía me saca canas, a mí Teams, yo no sé cómo compartir en Teams. Creo que Teams fue una de las que más se les complicó a muchas personas en la época de la pandemia, que fue donde nos empezamos a asociar con Teams, con Zoom, con Google Meet, con todas estas plataformas. Y hay que verlo siempre desde ese lado positivo, y es que miren lo chévere que nosotros podemos reunirnos los miércoles, con la Team Pyme todos los miércoles hasta ahora, con un invitado diferente, podemos hacer un break en el trabajo y conectarnos, ya no tenemos que desplazarnos así a ciertos lugares y tanta logística. Bueno, hay herramientas de colaboración, Slack, Teams, que estaba mencionando ahorita. Hay muchísimas herramientas de colaboración. Traten de explorar ustedes. Entonces, como ya tienen asistentes virtuales, por ejemplo, díganle, oiga, amigo ChatGPT, yo lo tengo bautizado incluso. Mi asistente personal se llama Félix, y tiene un nombre muy grande en honor a mi padre que falleció hace muy poco tiempo. Entonces yo ya le digo Félix y él me saluda. Me dice, hola Alex, ¿en qué vamos a trabajar hoy? Entonces él ya conoce mis modelos de trabajo. Entonces él me dice, vamos a trabajar en Building Central Creativa, vamos a trabajar en universidades, vamos a trabajar en los Sporters, que es uno de mis hobbies principales, vamos a trabajar en ciclismo. Entonces yo le doy la opción. Entonces a él le pueden preguntar ustedes a su asistente si lo bautizan, si lo preparan, si lo van entrenando. Ustedes le pueden preguntar, por ejemplo, oiga, ¿cuál herramienta me sirve para hacer trabajo de equipo? Que podamos trabajar en línea. Entonces él les va a arrojar opciones y ustedes pueden explorarlas. Esperaría que todos tengan una red o tengan un perfil creado en LinkedIn. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy Alex Sanabria Niño en LinkedIn, por si alguien quiere consultarme en LinkedIn y quiere que mantengamos una relación profesional en LinkedIn, Alex Sanabria Niño. Importantísimo, porque LinkedIn me parece una plataforma de comunicación de las más precisas. Allá nadie miente, pues allá nadie puede mentir porque no le conviene, porque está haciendo relaciones profesionales y no hace vida social, porque para eso están las otras herramientas, ¿sí? Está Netiquette y trabajo en equipo digital. Netiquette viene de un término net, red, y etiqueta, y se refiere a todas esas normas de comportamiento y cortesía que deben seguirse al comunicarse en entornos digitales, especialmente nosotros los profesionales, a través de los correos electrónicos, a través de las redes sociales, a través de los foros, a través de los chats, a través de las videollamadas. Entonces, todos tenemos como que una forma de adaptarnos a ese tipo de trabajo y a ese tipo de comunicación. Yo uso Instagram como Alex Sanabria, utilizo Facebook como Alex Sanabria Niño, pero mi comportamiento en LinkedIn es diferente a mi comportamiento en Facebook y a mi comportamiento en Instagram. En los tres genero contenidos totalmente diferentes, pero casi todos van apuntando a lo mismo, a mi objetivo de marca personal. El tercero, que era comunicación y colaboración digital, también es cómo interactuamos con tecnologías digitales, a través de tecnologías digitales, cómo compartimos información, cómo compartimos contenidos digitales, cuál es el sentido, cuál es la esencia de ese compartir, cómo a través de nuestros contenidos impactamos en la educación, cómo impactamos en un sector, cómo impactamos en un ámbito X o Y, ¿sí? Cómo participamos en la sociedad a través de las tecnologías digitales y cómo hacemos colaboración en entornos digitales. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo acá con Latin Pyme es una colaboración de un entorno digital, es una gestión también de mi identidad digital, me estoy dando a conocer con ustedes. Latin Pyme está haciendo un trabajo de formación con ustedes están aprendiendo. Entonces noten que de lado y lado estamos obteniendo beneficios, y eso es algo de lo que busca o de lo que pretende todo este tema de colaboración digital. La creación de contenido digital. Entonces, cuando uno le dicen creación de contenido digital, casi siempre piensa en las redes sociales, pero contenido digital se desarrolla en muchos frentes.
la producción de un informe, la presentación de un material visual o audiovisual, los contenidos de las redes sociales, los mismos derechos de autor o licencias, que nosotros en la medida en que respetamos en la creación de contenido eso a través de las citas, a través de las referencias, a través de los link building o de los backlinks, de cómo te menciono, te agradezco en entornos digitales, cómo desarrolla el contenido digital, si es a través de un video, si es a través de una infografía, si es a través de un blog, cómo puedo reutilizar e integrar el contenido existente. Entonces, uno generalmente cuando está dedicado a hacer publicaciones de alguna temática, pues uno vaya, hace búsquedas y entonces transforma eso, lo parafrasea, lo adapta, en la medida en que toque hacer el reconocimiento, se hace. ¿Sí? Programar, desarrollar soluciones digitales es parte de la creación de contenido digital. Hoy en día, vuelvo y digo, las inteligencias artificiales nos están ayudando muchísimo con ese tipo de cosas. Yo ya he oído personas que dicen, yo antes sufría porque no tenía una página web, ahora con inteligencia artificial ya la estoy construyendo, ya la estoy armando, ya la estoy estructurando. Eso me parece muy bien porque eso es algo válido y común dentro del entorno digital y es ensayo-error, ensayo-error. No está escrito nada y es lo bonito del mundo digital, no está escrito nada. Todo está por hacerse, todo está por construirse y cada caso, o sea, no hay una fórmula, no hay una receta. No, nadie puede decir, venga, usted lo que hizo con esta empresa lo puede hacer con mi empresa, tal cual no lo podríamos hacer, porque cada empresa es un mundo diferente. Su cliente, sus personas, su producto, tienen características diferentes, entonces tiene que haber siempre procesos de adaptación. No hay fórmulas, no hay recetas, pero el probar y ensayar no nos lo penalizan en digital, porque de hecho si yo hago algo errado en digital, lo puedo bajar, lo puedo quitar, cosas que no me pasan a veces con los medios masivos de comunicación. La seguridad digital, entonces hablábamos ahorita que definitivamente pues nosotros tenemos que estar dados o enfocados, perdón, hacia todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales y las contraseñas. Esto es vital, nosotros lo sabemos, ya temas de ciberseguridad básica, el phishing, los ataques comunes, entender y aplicar principios de privacidad. Eh, yo vi un video, no recuerdo de qué película era, pero era un hacker que definitivamente él decía, generalmente nosotros siempre colocamos las fechas de el día que nació mi hijo, el día que me casé o el día que me ennovié. Esos son como los números fijos que las personas utilizan. O sea, le facilitamos mucho al hackeo como que la interpretación. Uno dice, pues yo la creé rápido, entonces yo puse 0710 asterisco 15, que fue el día que mi hijo nació. Entonces, pues, si alguien quiere hackearme, muy seguramente va a entrar por ese lado. Yo creé eso en segundos, pero los hackers tienen todo el tiempo para estar haciendo pruebas, 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 pruebas hasta que llegan. Entonces hay que tratar de complicar un poquito también todo ese tema, entender cómo funcionan esos aplicativos, esos principios de privacidad. Nuestras páginas, nuestras tiendas, nuestros e-commerce tienen que tener sistemas de seguridad. El año pasado el año pasado una oleada fuerte de ataques cibernéticos. A 3 empresas les secuestraron información de clientes, les secuestraron el e-commerce. Me tocó un trabajo fuerte con mi equipo de programadores trabajar en eso y recuperarlas, pero eso de todas formas es tiempo, es un riesgo, porque pues está la información de nuestros clientes, la nuestra, los datos sensibles de la compañía. Entonces tenemos que siempre pensar en seguridad digital. Promover la salud física y el bienestar digital. Esto nos consume horas sentados de inmovilidad. Tenemos que ver cuáles cosas de salud física nos pueden ayudar y también contribuir a la sostenibilidad del entorno digital, el uso responsable de recursos. Recuerden que alguien, incluso no recuerdo si fueron los de OpenAI que dijeron, porfa, dejen de generar ya lo de los muñequitos anime porque nos tienen saturados los servidores. Y claro, todo el mundo, cuando algo se vuelve tendencia, cuando algo se vuelve moda, pues todo el mundo quiere hacerlo. Entonces hay saturación, entonces hay que hacer uso responsable de recursos, pero hay que utilizar
todo cuanto tenemos a nuestro alcance. En las nuevas competencias emergentes, que era algo de lo que veníamos hablando entonces, el uso y la ética de la inteligencia artificial, aprender sobre análisis de datos, aprender herramientas, bueno, algunos dirán Excel, pues no todo el mundo maneja Excel, es buenísimo que le saquemos todas las propiedades a esta herramienta y al Power BI, obviamente, que pensemos en herramientas y en programas para automatización de tareas, ya hay muchísimas, ya hay bastantes, y que veamos el aprendizaje continuo en plataformas como Coursera, como edX, bueno, hay muchísimas plataformas de aprendizaje donde ustedes pueden empezar a profundizar en cada tema. He escuchado a gente que ha hecho cursos para programar páginas, que han hecho cursos para WordPress, que han hecho cursos de diseño. Incluso vi un emprendedor que tiene un e-commerce de unos productos cosméticos y se hizo un curso de fotografía digital y con eso tomó unas fotografías increíbles y las tiene subidas en su negocio. Entonces ahí es cuando uno dice, definitivamente hay muchas herramientas, hay muchas cosas en el entorno digital que nos pueden ayudar a potenciarnos como profesionales y hay mucha cosa de dónde tomar. Tenemos que trabajar en esa brecha digital y en esos retos. Todavía tenemos desigualdad en acceso a la tecnología, esa desinformación, el pensamiento crítico, especialmente esos dilemas y esas discusiones que se presentan por temas religiosos, de fútbol, políticos, todo ese tipo de cosas. Nosotros deberíamos saberlas canalizar, saberlas interpretar, saber respetar, saber opinar para poder cerrar cada día más esa brecha digital que se viene dando. El mundo digital nos plantea retos muy importantes, ¿sí? Y no solamente es el tema de privacidad y seguridad, sino la ética profesional también, porque todos tenemos necesidades de información, necesidades de consultas, entonces es importante ver cómo volvemos todo este impacto, todo esto que nos ha llegado y nos sigue llegando cada vez más, cómo lo volvemos cada día más importante, más vital en nuestra vida, pero sobre todo, cómo lo sabemos aprovechar cada día más. Entonces, las competencias digitales son fundamentales para el éxito profesional en el futuro. Yo creo que ya más de uno de pronto pensó en la medida en que yo hablaba de cosas y decía, sí, me ha faltado esto, o sí estoy haciendo esto, o sí lo estoy empleando de tal forma. Entonces, tenemos que aprender y adaptarnos continuamente. Y esa es la clave de todo esto. Yo terminando maestrías, especializaciones, diplomados, siempre le digo a los estudiantes, dieron un paso más, los felicito, pero no lo dejen ahí, complementenlo, hagan cursos, hagan seminarios, síganse certificando, sigan obteniendo, yo les llamo medallitas, sigan teniendo sus insignias, porque eso es parte de la estructura de lo que un profesional actual debería tener y con lo que debería contar. Entonces, bueno, espero que estos minutos que estuvimos aquí hablando sobre esta perspectiva y sobre esta visión, pues les haya gustado mucho. Aquí les estoy dejando algunos datos míos en caso de que quieran. Sin embargo, a través de Latin Pyme, a través de Paola también pueden contactarme en caso de que necesiten alguna cosa. Voy a dejar aquí un espacio abiertico para que me digan cómo les pareció, qué piensan, qué opinan, si les queda alguna inquietud. Muchas gracias, Alex. Bueno, antes de dar paso a la sesión de preguntas, entonces la encuesta del día de hoy, código 371, y la he dejado en el chat. Código 371, la encuesta. Le estaba diciendo precisamente a Rocus que dice que es una persona adulta y quiere saber cómo hacer para no quedar tan obsoleta. Le estaba diciendo que yo utilizo un término muy común que a mucha gente no le gusta, que se llama cacharrear. Hay cosas en las que uno tiene que entrar a cacharrear, pero sobre todo es algo en lo que a muchos nos gusta y es explorar y mirar y mirar y mirar y cómo funciona y qué hace y qué no hace y
pero también hay que entrar en algo que es común para todos y es que a veces le tenemos miedo a la tecnología. Eh, Cuando le tenemos miedo a la tecnología no nos atrevemos, entonces no creemos que eso es para los jóvenes o que eso es para los ingenieros o que eso es para un tipo de personas en especial. Y resulta que no, todos tenemos acceso a todo, todas las herramientas, a todas las cosas. Hay que explorarlas, hay que mirarlas. Como les decía, hoy en día existe la inteligencia artificial, está ChatGPT, está OpenAI, está Copilot de Microsoft. Entonces ustedes pueden empezar con ellos a trabajar, a preguntarle cosas, a ir saliendo de dudas. A veces es mejor, a veces si me da pena preguntarle a mi compañero, preguntarle a mi esposo o a mi esposa, pues le pregunto a la inteligencia artificial, él siempre me va a responder algo. Pero recuerden que siempre hay que velar por la veracidad de la información. Listo, vamos ahora con otra pregunta, profundidad en branding personal. Ok, Gabriel, qué bueno leer esta pregunta. El personal branding es algo que se ha fortalecido mucho en los últimos tiempos porque, de hecho, cuando quieras, Paola, también podemos programar una charlita de personal branding cortica con algunos tips para que todos los que quieran reforzar el personal branding. ¿Cómo mostrarme, Gabriel, como persona, marca? ¿Cómo desarrollar el branding como tal? Es un término de brand, de marca, que se llama la gestión de la marca. Entonces, aprender de personal branding es aprender a gestionarme como marca, como profesional. Con algunas personas que hemos hecho cursos de personal branding, por ejemplo, algunos abogados, algunos contadores, algunas personas de fisioterapeutas, por ejemplo, han abandonado sus oficinas tradicionales, sus oficinas convencionales, porque ya todo lo hacen virtual. Entonces agendan citas, ya tienen una página web, ya tienen unas redes sociales, tienen unos calendarios de agendamiento. Entonces están haciendo un poco de trabajo ya profesional independiente. Algunos han creado marca, entonces han creado el logo con las iniciales de su nombre, con su profesión, y lo que han hecho es empezar a venderse como un producto, a comercializarse como un producto y solucionar problemas de las personas. Acá en Procuse nos dice, sí, yo sé que es bueno cacharrear, pero he tenido experiencias de fraudes y da miedo. Al respecto, ¿qué le podemos aconsejar? O sea, la seguridad depende de uno mismo. Los datos son privados, los datos son personales. Uno a veces comete el error de, venga, digíteme esto acá, venga, es que ingréseme acá, la clave que yo di. O sea, el hecho de compartir ya un dato o una clave eh, es peligroso. Mientras uno tenga su privacidad en la información, puede ingresar donde quiera, puede navegar por donde quiera, puede hacer todo lo que quiera y va a estar protegido. ¿Sí? Lo importante es saber a dónde, a qué sitios estoy yendo, en qué momento estoy entrando. Por ejemplo, una de las cosas que más teme la gente cuando entra a cacharrear, a mirar cosas, es que le roben información. Lo primero que les digo es que a nosotros nadie nos va a robar información porque nuestra información fue robada hace mucho tiempo. O sea, nuestra información ya está dando vueltas por todo el Por mundo. todo lado. La información privada, mi saldo bancario, mis cuentas, esas cosas, pues mi banco me las tiene protegidas. Y mi banco me ha dado a mí ciertos pasos, ciertas normas para evitar que me hagan un phishing, por ejemplo. Entonces me dicen no haga compras en lugares que no tengan la llavecita de seguridad en la parte de arriba. No de su clave si no está viendo que está dentro de la plataforma de su banco. O sea, entonces, a veces uno por la rapidez, por el afán, lo que hace es acelerarse y entregar la información y ahí es donde se cometen, digamos que los errores, ¿cierto? Pero la información y la privacidad, tanto las empresas que nos prestan servicios como nosotros navegando dentro de los entornos digitales, pues depende 100% de nosotros.
Perfecto, bueno, no tenemos entonces más preguntas. Ah, bueno, aquí nos llegó uno. Vencedor, ¿cómo puede uno reinventarse ya que llevo 10 años haciendo el mismo trabajo operativo y quisiera hacer algo con mi experiencia comercial? ¿Cómo aplicar el personal branding e-commerce, pero no tengo la confianza suficiente? Claro, lo primero es eso, o sea, uno tiene que confiar en que uno tiene un producto o un servicio idóneo, ¿cierto? Eso es lo primero, estar convencido de que sí, que uno sí está preparado, que sí está listo para emprender, ya sea como persona o como negocio. Los e-commerce hoy en día tienen muchas ventajas y una de esas es que la gente perdió miedo de comprar en la pandemia. Entonces, el comercio electrónico ha crecido bastante en función de eso. O sea, que si tienes una idea de un negocio, de un e-commerce, deberías arrancarlo ya. Pero sí, asesórate muy bien en cómo montarlo, porque a veces la gente cree que Jeff Bezos, el creador de Amazon, se hizo millonario de la noche a la mañana. No, eso es un tema de trabajo, de tiempo, entonces hay que asesorarse muy bien en temas de, bueno, y en qué plataforma lo hago, y cuántas fotos podría subir, y cómo tomo las fotografías, y cómo le creo a esto una analítica para analizar, y cómo creo una estrategia de tráfico para que la gente llegue y me compre, ¿cierto? En eso es lo que tendríamos que más pensar que en los temores. Porque yo a veces cuando algún emprendedor me contacta y me dice, mire, es que yo, pero es que me da miedo meter tantos productos. Y yo le digo, usted imagínese una cosa, usted imagínese un viernes en la tarde, Jeff Bezos va llegando de su trabajo cuando era empleado, va llegando a su casa y le dice a la esposa, oiga, mija, ¿será que meter 5.000 productos es mucho en esa vaina que yo quiero llamar Amazon? Yo creo que él nunca, yo creo que él nunca hizo ese tipo de preguntas. Yo creo que él dijo, para mí, yo tengo claro que quiero tener la tienda, el e-commerce más grande a nivel global y se volvió referente para todo el mundo. Yo creo que él nunca decía, ay, yo llegué cansado, mejor mañana me levanto temprano y hago eso. Los emprendedores generalmente tienen unas conductas, generalmente tienen unas rutinas exigentes. Yo he emprendido y entonces me ha tocado ser el gerente, el que vaya a entrega. Me acuerdo una vez que mi esposa llamó a un cliente y le dijo, ya te mandé unas muestras. Ese día yo iba para una universidad y dije, me voy a ir en la bicicleta. Y fui y entregué las muestras y el señor de la empresa la llamó y le dijo, sí, ya vino su mensajero y me dejó eso acá. Entonces yo digo, he sido mensajero, he sido gerente, he sido el que alista, he sido el que factura. Entonces, bueno, muy chévere, hay que hacerle, hay que perder esos miedos y el emprendedor lo que genera es rutinas. Los emprendedores la ven dura, pero cuando logran salir al otro lado es cuando se ven las cosas. Pero créanme que no hay una receta y créanme que no hay, que no hay un modelo que uno diga, sigan estos pasos y se van a hacer millonarios. Si no, yo también ya sería millonario. Y entonces ya no o dictaría la charla, pero la dictaría, por ejemplo, le diría a Paola, mira, hoy estoy aquí en el Cairo dictándote la charla y apenas acabe voy a terminar una cervecita fría que tengo aquí atrás. Es verdad. No, Entonces, súper juega con válido. agüita. Bueno, allí ya vi que le diste también alcance a Gabriel una pregunta que nos estaba haciendo. Pues Alex, qué Muchas gusto gracias. tenerte en estos espacios. Ah, Pau, tú sabes que lo que necesites, siempre con gusto. A mí me encanta compartir, me encanta que la gente quede como, oiga, motivada, como chévere, sí, lo voy a hacer. Entonces, pues hacerle. Y piensen solamente en que todo lo que ustedes se imaginen lo van a lograr, pero con constancia. Eso de que, Disciplina. ya lo pensé, entonces la ley de la atracción me lo va a traer. No, eso tampoco es así. Tampoco crean que las cosas son así como tan así. Es verdad. Bueno, pues Alex, nuestro speaker invitado el día de hoy a esta charla, muchísimas gracias por habernos acompañado. También a Building Central Creativo, quien pues hace parte de estos espacios de capacitación y de actualización profesional, no solamente en las charlas, también ellos están participando activamente en varios espacios de capacitación como los diplomados, así que regístresen en estos espacios de capacitación y formación que tiene la revista Latin Film y la Escuela Latin Film para cada uno de ustedes. Alex, muchísimas gracias.
Con todo gusto. Un abrazo para todos, un feliz miércoles y un resto de semana dichoso para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias también a todos ustedes y por supuesto a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Comeva. Feliz tarde para todos, los espero el próximo miércoles. Les recuerdo a las 11 de la mañana. Hasta una próxima. Muchas gracias.